Bienvenidos. En el siguiente tutorial aprenderemos a crear páginas web responsivas implementando Bootstrap 5 utilizando el Grid System y veremos ahora su introducción. Como primer paso para entender el Grid System y cómo esto nos permite hacer páginas responsivas, imaginemos que tenemos una computadora y en su pantalla mediante CSS dibujamos una cuadrícula en ella para poder ubicar los elementos donde nosotros deseemos. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo y en la pantalla de un teléfono adaptar el mismo contenido utilizando la misma cuadrícula, solo que vamos a utilizarla de diferente manera cuando estemos, en este caso, en una computadora, ¿verdad? Y cuando estemos en un dispositivo móvil. Imaginemos, tenemos el siguiente contenido en la computadora, un título, una imagen y un texto, y aquí se visualiza bien porque la pantalla es grande y permite visualizar de manera correcta la información. Pero si tratamos de trasladar esta información al dispositivo móvil, probablemente no se ajuste y no sea una forma visual muy cómoda para el usuario. Entonces, para ello podemos adaptar el contenido y ordenarlo de una forma diferente en la cual el usuario sí pueda visualizar la información de manera óptima. Entonces, con el Grip System podemos hacer eso. Este sería uno de los casos. Imaginemos un segundo caso donde tenemos igual una cuadrícula en nuestro dispositivo de escritorio y nuestro dispositivo móvil y tenemos un formulario con su título, tenemos un control para capturar un nombre, un apellido y un botón que ejecuta una acción. Si nosotros queremos pasar de nuevo el contenido al dispositivo móvil, si lo pasamos tal cual, no se visualizaría de manera óptima. Por ello, mediante el sistema de grillas o Grid System, podemos ubicar el título al principio, luego el primer control, luego el segundo, ¿verdad? Abajo del nombre y de último el botón. Y de esa forma podemos presentar de una manera visual más óptima de acuerdo a la pantalla del dispositivo. Entonces, en esta práctica vamos a utilizar el Grid System para hacer este tipo de, por así decirlo, ajustes de nuestro contenido, tanto en aplicaciones de escritorio como en móviles, utilizando el mismo código. Para entender el Grip System, primero tenemos que entender que debemos crear un container, es decir, un contenedor. Y dentro de este contenedor vamos a crear nuestra cuadrícula, ¿sí? Entonces, nuestra cuadrícula se va a componer tanto de filas, ¿sí? Cada una va a ser una fila donde se va a mostrar una porción de contenido y va a tener dentro columnas. En total puede tener 12 columnas cada fila. Ese es el máximo que puede tener una fila. Y entonces nosotros podemos decidir cuánto espacio va a ocupar cada elemento simplemente definiendo el ancho del elemento, ¿verdad? Definiendo, por ejemplo, con la clase call-lg y un número podemos definir qué porción de la pantalla queremos que ocupe. Por ejemplo, si quisiéramos que ocupe un elemento solo la mitad de la pantalla, la mitad de 12 es 6, entonces tendríamos que poner call-lg-6, ¿verdad? Y ese elemento solo ocuparía el 50% de la pantalla. Entonces, vamos a hacer una práctica ya y para eso lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta y le vamos a poner app responsive. Creamos la carpeta donde gustemos y lo siguiente que vamos a hacer es descargar. En la descripción van a tener este archivo para descargarlo. Es un archivo zip con los frameworks web zip que se van a utilizar. Entonces le damos clic en descargar y cuando inicie la descarga luego nos va a decir dónde deseamos guardar estos frameworks. Le vamos a dar en guardar como y vamos a buscar nuestra carpeta de la que acabamos de crear. En este caso vamos a buscar, yo lo tengo en la carpeta prácticas y ahí tengo mi carpeta app responsive. Voy a abrir esta carpeta, lo guardo
y luego cuando se termine la descarga, vuelvo a mi carpeta y si la abro, ahí adentro tengo este archivo. Lo voy a descomprimir dando clic derecho, extraer aquí y verifico que tenga estas 3 carpetas en la raíz, que aparezca de esta manera. Voy a eliminar este archivo y lo siguiente que voy a hacer es abrir esta carpeta en Visual Studio. Selecciono la opción de abrir una carpeta local, espero y ahora busco mi carpeta llamada App Responsive. La selecciono y le doy seleccionar carpeta y espero a que se abra lo que viene siendo mi IDE. Y aquí ya tengo mi carpeta abierta. Entonces lo primero que vamos a hacer es dar clic derecho, presionar agregar nuevo elemento y voy a agregar la primera página de mi app. En este caso una página HTML, voy a abrirla y le voy a colocar el nombre index. Le doy enter y ahora lo siguiente que voy a hacer es agregar un título y voy a agregar un meta viewport. Simplemente abro etiqueta y pongo la etiqueta meta viewport, la selecciono y le doy doble tap y se me genera automáticamente. Voy a agregar la escala inicial de mi pantalla, en este caso pongo initial scale igual a 1.0 y aquí abajo voy a agregar el framework llamado Bootstrap, el cual es el que vamos a utilizar. En este caso yo lo tengo aquí en la carpeta CSS. Al descargar los framework web ahí venía incluido. Voy a agregar este archivo bootstrap.min.css y lo voy a agregar aquí en el head. Simplemente voy a escribir una etiqueta llamada link y ahí voy a mandar a llamar mi archivo. Pongo el rel y pongo que es de tipo style sheet, es decir, hoja de estilo, y pongo la ubicación. Pongo css porque es la carpeta donde tengo mi archivo y pongo bootstrap.min.css porque ese es el nombre del archivo que quiero incluir. Lo siguiente que voy a hacer es diseñar aquí adentro y agregar un div. Voy a agregar un div con la clase container. Cierro y ahora voy a abrir otro div y dentro voy a agregar mi primer row. ¿Sí? Agrego eso y ahorita ya tendría lo que viene siendo las bases para poder diseñar un formulario. En este caso las clases las podemos colocar en cualquier elemento. Esta clase container y row la podemos utilizar en cualquier elemento que nos sirva para agrupar el contenido. En este caso la etiqueta row, como voy a hacer un formulario, la voy a colocar dentro de una etiqueta de tipo form. Lo siguiente que voy a hacer adentro, como necesitamos crear una cuadrícula con columnas, voy a agregar un div con la clase col lg-12 y esta columna va a ocupar las 12 columnas, es decir, el ancho total de mi página. Voy a agregar un título, un H1 y voy a poner la palabra sumar. Voy a hacer un formulario para sumar dos números, mostrar el resultado con un botón de calcular y limpiar. Guardo y si me voy a mi carpeta puedo ver el resultado que tengo hasta este momento. Hasta el momento solo tengo este título. ¿Ya? Entonces tenemos hasta ese momento, pero me gustaría que la palabra sumar aparezca centrada. Gracias a Bootstrap tenemos una clase que si traducimos cómo tener texto centrado, simplemente ponemos text center. Guardamos y ahora si vamos y actualizamos ya está nuestro texto centrado. Lo siguiente, siempre dentro del row voy a agregar más columnas
En este caso, esto ocupa el total de la primera fila. Y voy a agregar lo siguiente, que va a ser otro div con la clase callLG12. Y voy a cerrar. Y simplemente voy a agregar aquí un label donde diga número 1 y adentro un input de tipo number que va a tener la clase form control, que es una clase, y le voy a agregar el atributo require para que sea un campo obligatorio. La clase for control le da un diseño específico de Bootstrap a nuestro control input. Si actualizo, nos fijamos que el control está ocupando el ancho total, ¿verdad? Pero si queremos evitar eso, podemos hacerlo, ¿verdad? En una pantalla grande quizás este ancho es demasiado exagerado, pero en una pantalla pequeña se vería bastante bien. Pero como podemos hacer eso con Bootstrap, vamos a hacer que cuando la pantalla sea pequeña se ocupe el ancho total, pero cuando sea una pantalla grande no ocupe el ancho total. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Aquí en nuestro div que especificamos que iba a ocupar 12 columnas, vamos a borrar 12 y vamos a poner que solo va a ocupar cuando estén dispositivos large, es decir, dispositivos grandes, solo ocupe 2 columnas. Y cuando estén dispositivos pequeños, call, que ocupe las 12 columnas. Y lo tenemos de esta manera, ¿sí? Y cuando hacemos pequeña la pantalla, ocupa el ancho total, ¿verdad? Las 12 columnas. En este caso solo está ocupando 2 columnas de mi cuadrícula. Lo siguiente que voy a hacer es agregar un margin top. Vamos a agregar un margin top 2 y voy a agregar otro elemento para mostrar el número 2. Y lo tengo así de sencillo. Copié y pegué y ya tengo el número 1 y el número 2. Y si nos damos cuenta, tenemos nuestro formulario y simplemente ya nos aparece todo mejor adaptado. Si nos damos cuenta, aparece bastante bien. Para explicar un poco sobre por qué puse mt-2, tengamos en cuenta que en Bootstrap tenemos el margin y el padding, el cual lo podemos utilizar. En este caso tenemos clases como mt-2, pt-2, mb-2, pb-2 e incluso más. ¿Por qué ponemos esas palabras? La M viene de margin y la P viene de padding. Entonces, podemos utilizar un número después de nuestras abreviaturas como M-1 hasta M-5. Y lo mismo aplica para la letra P. Pero ¿por qué ponemos MT-2 y PT-2? Si nos fijamos en un elemento en una web, tiene 4 lados. Tiene el top, tiene un lado derecho, ¿verdad? Un right, y tiene un lado de abajo que es un bottom y un lado a la izquierda, ¿verdad? Que es left. Entonces tiene estos 4 lados. Cuando nosotros ponemos la abreviatura MT-2, estamos diciendo que agregue un margin, un espacio en la parte de arriba. Cuando ponemos que agregue un PT-2, estamos diciendo que agregue un padding arriba del elemento, es decir, un relleno. Y lo mismo podemos hacer utilizando y combinando nuestra abreviatura M con estas letras. T para arriba, B para abajo, E para la derecha y S para la izquierda. Podríamos combinarlo. Entonces, esa es la explicación de por qué utilizamos, en este caso en el código, MT-2. Entonces, continuando, vamos a agregar otro control. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo y vamos a agregar el resultado. En este caso,
Vamos a quitarle el campo required, ya que no va a ser un dato obligatorio, sino que simplemente va a ser un dato que va a mostrar información. Un campo que va a mostrar información, lo voy a poner deshabilitado para que observen cómo el mismo Bootstrap tiene un estilo para los controles deshabilitados que les pone un fondo gris. Y si lo hacemos pequeño, ahí vemos que se nos adapta. Vamos a agregar otro div aquí abajo con otra columna para los botones de nuestro formulario. Agregamos un div con la clase call lg2 y con la clase call 6 le vamos a poner, y vamos a agregarle un margin top también, un mt2. Dentro de este div vamos a agregar lo que viene siendo un button. Agregamos un button de tipo submit y vamos a agregarle una clase, la clase btn primary, la cual nos da un color específico primario en este botón. Le vamos a poner calcular, guardamos, y ahora si nos fijamos tenemos este botón que aquí aparece pequeño, y cuando lo hacemos más pequeño esto, vemos que se sigue adaptando y aparece aquí abajo. Pero vamos a hacer que este botón ocupe el 100% de las dos columnas cuando esté en grande, y las 6 columnas cuando esté en pantalla pequeña. Vamos a poner una clase W100. W100 significa nada más, es una abreviatura de ancho, en inglés sería width, y 100 sería 100%, ¿verdad? Agregamos esa clase y ahora si actualizamos vemos que está ocupando el 100% de la columna, y cuando vamos acá vemos que el botón calcular está ocupando la mitad justo de la pantalla, porque especificamos que debía ocupar 6 columnas. Continuando con esto, si nos fijamos, el botón aparece mal alineado. Debería aparecer por acá. Entonces vamos a utilizar dentro de la columna unos helpers para alinear elementos. Vamos a ocupar la clase deflex, y vamos a poner otra clase llamada align items end, es decir, alinear los elementos al final. Entonces, si lo aplicamos, ahora vemos que se alinea de mejor manera el botón de calcular. Cuando tengamos eso, vemos, y ahora vamos a duplicar este botón con su columna. Vamos a agregarlo aquí abajo y vamos a agregar un botón de limpiar. Lo siguiente que vamos a hacer, este botón va a ser de tipo button y la clase que va a utilizar va a ser secondary, para que tengan un color distinto ambos botones. Si guardamos y actualizamos, vemos que tenemos los dos botones. Entonces, si hacemos pequeña la pantalla, vemos que ambos botones ocupan la mitad, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos ocupando el total. Entonces, de esta manera podemos hacer una pantalla responsiva a teléfonos pequeños, ¿verdad? Y también a pantallas grandes, en este caso de escritorio. Pero si nos damos cuenta, aquí hay un espacio todavía que está vacío y esto no se ve centrado. Eso es porque cada elemento está ocupando dos columnas. Entonces, si el total de columnas máximo es 12, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, multiplicamos 5 por 2, estamos ocupando solo 10 columnas, lo que implica que aquí hay dos columnas que están sin utilizarse. Para arreglar esto, vamos a centrar este contenido y vamos a irnos al row. Vamos a poner dentro del row una clase que se llama justify content center. Aquí me falta una T, center. Guardamos y volvemos a ejecutar y vemos que ahora ya aparece el centrado con igual proporción a la izquierda y a la derecha el contenido. Y si hacemos más pequeña la pantalla, vemos que se sigue adaptando. Eso sería todo. Aprendamos a utilizar
Bootstrap y el Grip System, ya que nos ayudará a crear aplicaciones responsivas que se adapten a las pantallas de los dispositivos del usuario.